vamos con otra noticia muy importante. Tiene que ver con el proyecto de ley de la reducción del salario de los congresistas. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes hundió el proyecto. Ya le vamos a preguntar a su ponente el proyecto número, ¿qué es este? Porque no es el primer intento, por supuesto, que pues intentan presentar un proyecto de ley para reducir el salario de los congresistas de la República. La ponencia tuvo 15 votos positivos y 14 votos negativos. Se necesitaba, por ser ley estatutaria, la mayoría absoluta de 21 votos. Por eso el proyecto se hundió en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Su ponente es el representante Duvalier Sánchez. Representante, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola Juan Camilo, buenos días, qué gusto estar acá y bueno, pues atento a contarles y narrarles un poco de qué se consistía el proyecto y cuál fue la discusión que se adelantó, donde el proyecto estuvo muy cerca, digamos, de concretarse y de ser ley de la República y atender el llamado de millones y millones de colombianos que piden que los congresistas ganemos menos, que es exagerado el salario que hoy tenemos. ¿Son 48.142.000 pesos? Representante, más o menos. Así es, con el ajuste que se hizo este año del 10%, son 48 millones de pesos. Eso tiene unos deducibles de retención en la fuente y demás, y alrededor de 31 millones de pesos es lo que se recibe neto por parte de los congresistas. Aquí está, se los puedo describir. La asignación básica, para que la sepan los colombianos, digamos, en aras también de hacer pedagogía, son 10.498.000, 10.500.000. Los gastos de representación son 18.600.000 y la prima especial de servicios, que esa prima de localización, vivienda y salud era la que se quería quitar por parte de este proyecto de ley, esa prima de 14.256.000. Y se descuentan los aportes en salud, pensión, fondo de solidaridad, fondo de subsistencia y retención en la fuente. Se descuentan casi 15 millones de pesos. Sí, representante, ¿usted tiene claro, este es el intento número qué para reducir el salario de los congresistas? Yo creo que alrededor de 20 iniciativas se han presentado. 20 iniciativas. Alrededor. ¿Por qué se hundió Y de este? diferente tipo, de Sí, diferentes caminos. claro. Unos han sido actos legislativos para modificar la Constitución y este quiso encontrar un camino más corto, que era quitar una prima que no hace parte de la Constitución ni del salario básico, sino que es un complemento de ingresos y que hace parte de una ley orgánica y que se regula por decreto presidencial o por un acto administrativo. ¿Esta prima era de cuánto? Esta prima es de localización, de vivienda, de salud, de transporte y es de 14 millones de pesos, alrededor de 14 millones de pesos. Eso es lo que se iba a dejar de recibir por parte de los congresistas ¿Y y por qué se altos hundió funcionarios del entonces? Estado también. Pues lo primero, digamos, es, yo creo que hay que partir, como se lo dije a los congresistas, que nadie se quiere reducir el salario, que todos sienten que tienen derecho a él, pero la verdad es que esto no es un derecho, esto es un privilegio. En la sociedad colombiana es un privilegio tener un trabajo formal, o sea, estar vinculado a una empresa o recibir un ingreso estable con cesantías, pensiones y salud. La mitad de los colombianos trabajan en el rebusque de forma independiente, emprendiendo o en la informalidad. Así que nosotros somos unos privilegiados. Lo segundo es, buscaron excusas, temas legales, que era inconstitucional, que debía presentar el gobierno, pero como también se les expresó, esta no es la primera iniciativa. Entonces, ni esta ni las anteriores. Es decir, aquí hay que ser honestos con el país y básicamente falta voluntad política, pero falta también corregir un acto injusto y que genera una brecha inmensa en Colombia, pero además que nosotros a nivel latinoamericano somos un país donde los congresistas estamos muy lejos del salario de la mayoría de los colombianos. Con decirle que una persona que se gane un salario mínimo en Colombia, nosotros nos ganamos 37 veces ese valor, 37 salarios mínimos nos ganamos los congresistas. Entonces, pues realmente yo lo que pretendía hacerles entender es
por justicia salarial, por justicia económica, por solidaridad, por empatía con un país que realmente no vive en las condiciones salariales que tenemos los congresistas, sería honesto, sería sensato reducirnos o quitarnos esta prima especial y generarle un ahorro al Estado colombiano, que esa es otra discusión importante. ¿Cuánto se ahorra, digamos, el Estado con este proyecto de ley? ¿Cuánto se ahorra? Tengo aquí un informe de Minhacienda. Los altos cargos del Estado, digamos, son 2.428. Incluye el Congreso, los cargos del Gobierno Nacional del Ejecutivo, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y demás. Esos 2.428 altos cargos, pongan cuidado, queridos colombianos, le generarían un ahorro de 423.000 millones de pesos. Es decir, el siguiente año eso sube a $500 millones. $500 millones alcanza, quiero decirles, para darle alimentación, transporte y textos escolares a todos los universitarios de este país. 423.000 millones se ahorraban los colombianos quitando esa prima. Esa en esta vigencia. Sí. En esta vigencia, en la siguiente sería $500 millones. Si esto involucraba a funcionarios del Estado, representante, es que me sorprende, acá estoy viendo un argumento del representante Luis Alberto Albán de Comunes. Él votó en contra, ¿cierto? No, él lo votó a favor. ¿Él lo votó a favor? Lo votó a favor. Sí, sí, sí. Es que él está, pero él acusó él acusó un problema. Hasta donde yo recuerdo, unas cosas a favor. La verdad, se me escapa. Porque es que él dice, no es un problema de plata de bolsillo si al congresista le alcanza o no le alcanza. Hay que mirar los temas constitucionales, los temas legales. Y en ese sentido creo que es importante hacer ese análisis sobre el origen de este proyecto legislativo. Es necesario garantizar que para que haya un impacto así sea mínimo, meter a todos los funcionarios y funcionarias del Estado. Hay que debatir con mayor profundidad el proyecto y no afanarnos por el tema de las redes sociales. ¿Qué responde uno a este argumento? Bueno, digamos, varias cosas. Lo primero es que los congresistas siempre señalaban que sentían que había una presión mediática que no los dejaba debatir con tranquilidad y que entonces eso había que ignorarlo. No es una presión mediática, Juan Camilo. Es que la democracia colombiana nunca ha tenido un evento, una convocatoria donde los ciudadanos pudieran participar con la votación que sacó este punto de la consulta anticorrupción. 11 millones de colombianos nos dijeron, nos mandaron, nos exigieron que nos redujéramos el salario, siquiera a la mitad. Es decir, esto no es un capricho, es que es ahí donde la discusión, digamos, tiene también un sentido de responderle a la demanda del pueblo colombiano. Lo segundo, ellos dicen entonces que es inconstitucional o ilegal porque el artículo 154 y el artículo 187, que es el que termina los salarios, pero el 154, dice que estas normas solo podrán ser dictadas o reformadas por el gobierno nacional. Pero eso si fuera un acto legislativo. Esta propuesta de quitar la prima no modifica el sentido de la Ley Cuarta de 1992, que es la que regula todo el tema de salarios, de cómo se determina. Y nosotros lo único que estábamos tocando era el artículo 2, el literal 11 de esa ley, que dice lo siguiente: el reconocimiento de gastos de representación, que no los tocamos, de salud, primas de localización, de vivienda y transporte, cuando las circunstancias lo justifiquen para la rama legislativa. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estamos quitando esa prima especial, pero además aquí dice la ley, cuando las circunstancias lo justifiquen. Yo pregunto, por ejemplo, los congresistas que viven en Bogotá, los representantes a la Cámara de Bogotá, no necesitan prima de vivienda, ni prima de transporte, ni prima de localización. Eso es injustificable, pero de eso nadie quiere hablar, por ejemplo. Claro. ¿Qué decir frente al argumento de que al congresista no le alcanza? Porque eso lo hemos escuchado.
pues entonces, ¿cómo hacen los colombianos para vivir con uno o dos o tres salarios mínimos, que es lo que ganan el 94% de los colombianos? Eso lo que quiere decir es que los políticos vivimos de una manera y el pueblo vive de otra. Y viviendo en medio de ese privilegio, queremos ponerle impuestos a la gente, queremos clavarle aumentos en el predial, aumentos en el combustible. Esa es la desconexión que hay entre quienes debaten las decisiones más importantes de los colombianos y quienes asumen esas decisiones, que son la gente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo no vamos a vivir nosotros, no sé, con 25 millones de pesos o con 20? Por supuesto que podemos vivir con eso. Ah, que hay unas responsabilidades territoriales, que hay unas demandas que nos hacen las personas, también es cierto, pero eso se parte del trabajo. Digamos, el trabajo nuestro no se sustenta en nuestro salario, se sustenta en nuestra capacidad de hacer debates de control político, leyes útiles y llevar los problemas de las regiones a los ministerios para que lleven los hospitales, los colegios, las universidades, las vías y demás. Eh, Hubo varios ausentes, estoy leyendo aquí, ¿no? Que se ausentaron también de esta votación. El congresista Juan Carlos Wills. Bueno, acá dice, Juan Carlos Lozada presentó excusa, dijo que iba a participar de un curso de regulación de cannabis, lo mismo la representante Jubinao, quien presentó incapacidad médica, pero aparece Carlos Ardila, Carlos Felipe Quintero, Ana Paola García, Astrid Sánchez de la U, Eduard Sarmiento, Gabriel Becerra. Bueno, son bastantes. Pedro Suárez, Alejandro Campo, Jorge Méndez y James Mosquera. ¿Usted pudo hablar con ellos? Pues todo el tiempo, este proyecto no fue sorpresa en la comisión. Yo quiero contarles que radiqué ponencia el 7 de diciembre, la primera semana de diciembre del 2023, y solo logramos discutir hasta ayer, casi al final de la legislatura. Es decir, aquí no había desconocimiento sobre el proyecto y la importancia que tenía. Los votos pues fueron 14 en contra de la ponencia que yo lideré y que defendí para que fuera positivo y aprobado el proyecto, y 15 a favor. Entonces, eso pues lo que quiere decir es que si la comisión es de 41, nos terminaron faltando 12 votos que no sabemos el sentido de su voto. Algunos con excusa, como Katy Jubinado o Juan Carlos Lozada, por salud o por otros compromisos. Y los otros, pues la verdad no sé la razón. Ah, el compañero Vaca se le aprobó un impedimento. Se le aprobó un impedimento, creo que a él. Representante, ya para terminar, ¿qué vías quedan o ustedes van a volver a presentar el proyecto por otra vía? ¿Aquí qué se va a hacer? Pues bueno, varias cosas. Digamos, lo primero es que ayer uno de los argumentos más fuertes que expresaron quienes se opusieron al proyecto es que esto necesitaba ser iniciativa del gobierno o que necesitaba aval del gobierno. Eso en parte es cierto, pero lo primero que yo les dije es, cuando un proyecto toca temas económicos, se necesita en sí el concepto favorable del gobierno. Pero es que aquí no íbamos a generar un gasto. Y esto es importante que se entienda. Aquí lo que se iba a generar es un ahorro, austeridad, que es lo que buscamos. Por lo menos a mí me interesa mucho que el Estado y el gobierno deje de gastar plata en burocracia. Entonces, se necesita de verdad un concepto para generarle un ahorro al Estado, al Ministerio de Hacienda, al Tesoro Público. Digamos, hay una contradicción ahí grande. Lo segundo es que se necesitaba aval del gobierno porque así lo dice la Constitución. Y yo les dije, bueno, pues queda un último debate, el cuarto debate. Pasemos el proyecto en tercer debate y buscamos al gobierno, al Ministerio de Hacienda. Supongo que el pacto histórico puede hacer esa gestión, que ellos estaban a favor del proyecto. Entonces, pero ninguno de los argumentos, digamos, fue considerado por quienes votaron en contra y terminaron hundiendo el proyecto. Aquí se expresa, digamos, y de nuevo, se expresa que no hay interés porque, pues, digamos, sienten que ese es el salario que les determina la Constitución y no se lo quieren bajar. Pero a mí yo lo que sí quiero expresar es que habían razones jurídicas, sociales, salariales, de igualdad para corregir algo que quedó así desde la Constitución de 1991 y que no está bien. No está bien que hayan unos super salarios en este país y la mayoría de los colombianos con salarios tan bajos. Yo creo que eso demuestra que hay una distancia entre la clase política, dirigente del gobierno del Estado y el pueblo colombiano. 9:39 Entonces minutos. el camino que Sí. queda, Juan Camilo, perdón que no respondí para cerrar, es
Ojalá que el 20 de julio, que arranca la nueva legislatura, el gobierno se apropie del proyecto, quitemos las excusas y los argumentos que se presentan, digamos, de incertidumbre jurídica para que haya total claridad y eso viabilice de una vez por todas la reducción de salarios de los congresistas. Entonces, mi invitación, mi sugerencia es que sea el gobierno nacional, en cabeza del presidente y el Ministerio de Hacienda, quienes radiquen el proyecto con aval del gobierno. Y si es así, pues estoy listo para ser ponente y volverlo a defender las veces que sea necesario y votarlo favorablemente. Pues ahí estaba el representante Duler Sánchez, que es ponente de este proyecto de ley. Vamos a intentar hablar también con los 14 congresistas, algunos de ellos que votaron en contra, para conocer sus argumentos. Representante, gracias por estos minutos. A usted, Juan Camilo, buen día y bueno, aquí seguimos trabajando para que el país el Congreso se parezca más a los colombianos y al país en que vivimos.